yo aprendo de eso. Dios está en mí. Dios me dio la palabra para que yo vaya y predique la palabra, ¿sí o no? Tenemos que predicar, ¿sí? Bien, usted sabe que usted no es Dios. Claramente lo sabe. Amén. Entonces, que va a ser un milagro o una sanidad, va a ser Dios. Pero ¿a través de quién? A través de usted. Entonces, usted no es que va a orar a Dios para que Dios haga el milagro, no, usted haga el milagro. ¿Dónde lo dice? Lo dice. Cuando Jesús mandó y dijo a los 70, ¿se acuerdan? Lo mandó a predicar el Evangelio. Y cuando entréis en una casa, si hay enfermo, sánenlos. No dijo, ahí voy yo y los sano. No. Él dice, ustedes sánenlos. Porque yo voy a hablar, Señor, haz un milagro. Sí, Dios puede hacer un milagro, pero para eso te escogió como un instrumento. Tú eres el instrumento. Así como tú eres el instrumento de llevar la predicación del Evangelio a otro, tú eres el instrumento de orar y decir, ser sanado por Jesús, ser liberado por Jesús, o en el nombre de Jesús. Para que usted entienda, tenemos poder y autoridad, y para tener autoridad yo tengo que mandar, ¿sí o no? Cuando tu jefe tiene autoridad sobre ti, ¿qué hace? Te manda, ¿sí o no? Entonces, acuérdate bien, muy clara la enseñanza. Cuando el Señor vino el romano, se le presentó a Cristo, ¿se acuerdan? Y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Se da cuenta? Di la palabra, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué dice? Porque yo soy hombre de autoridad, dijo. Entonces yo le digo a este, ve y va, y le digo a este, viene y viene, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera, la iglesia tiene autoridad, de esa manera. Entonces, cuando yo veo que alguien está endemoniado, yo le digo, demonio, fuera. En el nombre de Jesús, el demonio tiene que obedecer, se tiene que sujetar. Porque él se va a sujetar a la orden. Se tiene que sujetar si nosotros estamos creyendo. Y lógico. No, vos no estás llamando a un Jesús al vecino. Estás llamando al Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que Él eche fuera ese demonio a través de la autoridad que Dios te dio a ti. ¿Entienden? ¿Se entienden? O sea, cuando yo entiendo eso, entonces yo ahora sí entiendo de qué puedo ordenar sobre un espíritu. Ahora, si yo no estoy bien con el Señor y yo voy a ordenar un espíritu que se vaya, el espíritu me puede atacar. Porque no me ha dado la autoridad para eso. La autoridad en el sentido, Dios lo puede hacer igual, ¿sí? Porque Dios si quiere liberar a él, lo va a liberar el mundo. Pero tú vas a quedar hasta en vergüenza. Entonces dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, versículo 15. Gloria a Dios. 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando de hacer oraciones en el espíritu. Y para hacer una oración en el espíritu, acuérdese que usted comienza a orar. Pero cuando ya la oración se torna, se empieza a extender, amén, se empieza a explayar la oración. Nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu sí sabe
porque Él nos ayuda a nosotros a orar, inclusive con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Y cuando yo empiezo a orar y empiezo a ver, tener como visiones de personas, de situaciones, de cosas, Dios me está habilitando la parte espiritual para que yo vea por lo que yo tengo que orar. Ese es orar en el Espíritu. Cuando yo voy a orar y empiezo a ver a fulano que tiene una enfermedad, y empiezo a hablar con la enfermedad, empiezo a acordarme del nombre de tal persona, ¿se acuerdan? Entonces cuando usted se empieza a acordar de cosas y empieza a orar y a orar y a orar, y la oración capaz queda de 5 minutos y termina orando 1 hora. Esa es la oración, que es una oración en el Espíritu. Dios se conecta con usted y le revela a su espíritu por qué cosa usted tiene que orar. ¿Le ha pasado en algún momento, hermanos, de venir, que usted viene con una palabra y de repente parece que Dios se la cambió? Claro, porque no era la palabra que usted iba a dar, esa le va a dar usted, Dios quería dar otra. Entonces, dice, pues Dios me cambió la palabra. No, no es que Dios te cambió la palabra, es que tenías que decir la que Dios te iba a dar, no la que tú querías. Entonces ahí dice, wow, y cuando tú lees la palabra ocurren cosas. ¿Por qué? Porque esa palabra viene de parte de Dios. La otra tal vez no. Entonces Dios hace eso. Cuando yo voy a orar, y capaz que yo quería orar por mi prima, y termino orando por el presidente, por las naciones, por la guerra, y nunca oré por mi prima. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me conectó para que yo empiece a orar por persona. Bueno, la hermana sabe porque la hermana es intercesora, ella siempre está orando, pero esa es la manera de... Así que ahora a usted se le revela que cuando usted empieza a orar y empieza a orar y a hablar con el Señor y empieza a ver cosas y empieza a orar por este, por aquel, por la situación, por el trabajo, por el huérfano que usted vio y estaba mal y no termina nunca, y ahí es Dios ya dándole información. Y usted en una oración que hace, porque el Espíritu Santo lo está usando a usted para que otra persona sea bendecida, otra persona sea liberada, otra persona reciba el favor de Dios, la provisión de Dios, porque usted está orando. Entonces Dios viene al que se dispone. Si yo me arrodillo y voy a orar, vamos a suponer que me arrodillo y voy a orar por mi familia, y yo empiezo a orar por mi familia y terminé la oración y me levanté. Es probablemente que sí, también he orado por mi familia, pero es probablemente que no he entrado en el Espíritu, en la presencia de Dios. Solamente oré por ellos, nada más. No es una oración que entra uno en el Espíritu, pero sí es una oración que Dios va a tomar. Amén. Porque Dios escucha las oraciones de sus hijos. Siempre le escucha. Pero no se dé la cabeza contra la pared porque no siempre responde. Porque tenemos que saber cómo vamos a orar. Si nuestra oración va en dirección a la voluntad de Dios. Porque a veces Dios te muestra algo para que ores por algo sobre esa persona y tú entraste que fuiste por el otro lado. Por eso que en nuestra vida, como creyentes delante de Dios, tenemos que, cuando vamos a orar, primero nosotros. Acuérdense usted, Señor, si yo estoy mal en mi corazón, estoy enojado, estoy airado, me peleé con alguien, o no me acuerdo, Señor, yo le pido perdón a usted, le perdono. Entonces ahí Dios empieza a usar ese corazón que estuvimos hablando de andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu tenés que tener un espíritu libre, sin confusión, sin malicia, sin chisme, sin nada, desecharte de todo eso. Pero por eso, cuando vayas a orar, primero ora por ti. Acuérdate, pídele al Señor, amén, que limpie la mente, el corazón, todo. Es muy importante que tengamos esta oración con nosotros, amén. Entonces la Escritura nos va a hablar ahora en Gálatas capítulo 5,
misericordia, de que Él quiere tener misericordia. Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen, van en contra uno con otro, entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Por eso que es necesario andar en el Espíritu, para que nosotros queremos, si no nos Espíritu. Vamos a leer completo porque es importante, porque acá va a exhortar de los que no andan en el Espíritu, que ya sabemos que no son de Dios. Dice así, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y quiénes son los que practican esas cosas? La gente del mundo. Cuando nosotros practicamos todo eso, no, nuestros pecados han sido perdonados y andamos no como andábamos antes, sino andamos en el Espíritu. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y ahí donde radica el problema del cristiano, que muchos no andan guiados por el Espíritu. Sí, son cristianos, son creyentes, pero no se dejan llevar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu dice algo, no lo obedecen. ¿Por qué? Porque a veces te dicen cosas medias locas para que hagas, que son buenas para otra persona, pero va en contra de nuestra naturaleza humana. Entonces, vamos a suponer, hay un paralítico ahí, y el Espíritu Santo te dice, no sé, tócale con tu zapato para que sea sano. Para otro te parece locura, pero y no lo vas a hacer. No, ¿cómo voy a tocar con mi zapato para que sea sano? Porque un punto de contacto siempre es bueno, amén, para otra persona. Y Dios, si quiere hacer las cosas así, las va a hacer así. Lo importante es que sea sano, amén, o que sea salvo, siempre que sea en su nombre. Entonces dice, ¿no? Gloria a Dios. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Ya dijimos cuáles son las obras que se manifiestan. Y dice en el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. Entonces, hermano, ahora vemos cuáles son las diferencias de cómo nosotros andábamos antes, pero ahora como hijos de Dios. El Señor quiere que nosotros andemos en el Espíritu. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hablar con el Señor y he hecho cosas o he dicho cosas? Nos dijimos, ¿no?, que tenemos que confesar nuestros pecados. No porque Cristo no nos haya perdonado,
ya nos perdonó nuestros pecados, pero nosotros ofendemos, no solamente a las personas con palabras, sino también contristamos al Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso? En Efesios, capítulo 4. Leemos Efesios. Versículo 30, vamos a tomar del 29, para que veamos qué bueno que es el Señor. Y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, ¿te das cuenta que el Espíritu Santo nos dice que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca? ¿Por qué? Porque eso produce lo que dice el versículo 30. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y dice: quítense de quién? Vosotros. O sea, ustedes, yo, quítense de vosotros toda que amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Espíritu Santo nos dice hoy, de esas cosas son las que nosotros nos debemos quitar cuando nosotros vamos a la oración. Voy a la oración, bueno, si me enojé, si estuve irado, si estuve pensando mal, de esas cosas yo tengo que confesarle al Señor. Y usted se va a dar cuenta que puede pasar de que usted esté mal su persona, y hasta que puede vomitar, claro que sí, porque no es libre de eso, le puede pasar, claro que sí, a mí me ha pasado. Y no es que tenía un demonio, sino que me hizo libre, estaba mal, y el sistema, el cuerpo, se pone mal también, hasta se enferma, porque usted anda peleado con la gente, amén, anda enojado, triste, porque no le salen las cosas que usted quiere. Eso es lo que sucede. No contristéis al Espíritu de la promesa. Entonces, ya una vez confesando estas cosas, Señor, me enojé, Señor, grité a mi hijo, aunque soy la mamá, soy el papá y sé que tengo autoridad, pero que se me fuera mal. Me agarró la vida. Señor, dije una palabra que no tenía que decir, ¿sí? Todo eso usted lo confiesa. Y ahí comienza usted a hablar del Señor ya desde otra forma. Y usted ya empieza a hablar del Señor desde el punto de la confianza, de un amigo. A ver, mire hermano, yo no tengo amigos, ¿sí? Mi amigo es Jesús, el Espíritu Santo. Yo le cuento todo, le cuento a él. Pero hay personas que tienen amigos muy confidenciales, ¿sí? Y van al amigo y le cuentan todo. ¿Sí o no? Bueno, de la misma manera le contamos nosotros al Espíritu Santo. Él es lo mismo, tu confianza, porque Él no le vaya a contar a nadie. Che, vos sabés que el hermano o la hermana dijo tal, vos sabés que los pecados que ellos no, eso no va a ser el Espíritu Santo. Entonces Él tiene que ser tu mejor amigo. Así que tú no estás sola en tu casa. El Espíritu Santo está en tu casa, está ahí. Yo escucho muchos creyentes que dicen: me siento sola, me siento solo. Yo digo, pero Dios está ahí, ¿cómo es que te sentís solo? Está bien, solo puede ser de afecto, puede ser de compañía de otra persona, se puede entender de esa manera, pero el Espíritu Santo dijo que no te iba a dejar huérfano. O sea, que iba a estar ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, siempre. O sea, la compañía de Él está siempre, pero yo no la puedo percibir a su compañía si yo no confieso, no trato con Él. Usted por capaz que ore y no siente nada, ¿sí? Pero que no sienta nada no quiere decir que Dios no esté ahí. Sí, Él está ahí. Siga creyendo, siga orando, que va a llegar un momento que usted lo va a poder sentir, lo va a poder percibir, se va a dar cuenta que hasta usted va a sentir como que Él está parado delante de suyo, como que casi lo puede tocar, abrazar, se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ¿me entiendes? Su persona es maravillosa. En el
por mal a nadie. Dice, sé benignos unos con otros, ser como misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos. ¿Con quién? Con todos. Perdonándose unos con otros. ¿Se da cuenta? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. De la misma manera que Jesucristo nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a la gente. Y no es difícil, es fácil. Pero hay gente que está con el corazón amargado. Y eso lo va a llevar a un mal puerto, le va a llevar, cierra la voz de Dios. Porque hay creyentes, hay cristianos que andan enojados, andan ofendidos por cosas que les pasaron. Ay, si yo me fui de la iglesia porque el pastor no me visitó. ¿Cuánto hay de eso? Pero el pastor es un ser humano. El pastor también es parte del cuerpo. El pastor está para enseñar al pueblo de Dios a guiarlo hacia el camino que es hacia Jesús, no hacia Él. Entonces, a veces he escuchado mucho de eso y es muy triste pensar así, dejar y irse enojado porque el pastor no lo visitó. Te fuiste enojado, rompiste esa comunión en vez de decir, hablar, porque para eso Dios nos dio boca. Decir, mire, yo esperaba que usted me venga a visitar y por qué no pudo venir o por qué no fue, y tal vez tú no sabes qué pasó. Y si le pasó algo al pastor, se le rompió el auto, se le enfermó un hijo, le pasó algo con su esposa, no sabes. Entonces, ¿qué mejor que preguntar? Y nos mantenemos todos en comunión, y nos mantenemos todos sanos y nos mantenemos todos libres. Porque si nosotros pecamos contra nuestro hermano, nosotros nos metemos en una cárcel. Usted va a estar en una cárcel. Porque aunque Cristo le perdonó de los pecados, pero usted mismo se metió ahí. Y usted cuando obedece a eso, al pecado, usted es esclavo de eso. O sea, las personas que no perdonan son esclavas y obedecen a eso. Y eso duele, eso entristece, eso hace que la persona se golpee la cabeza contra la pared, Pero cuando tú perdonas, sales de esa cárcel y comienzas a andar en el espíritu. No dando satisfacciones a la carne, al yo. Porque la carne es el yo, y el yo es el que tiene que estar justamente con Cristo crucificado. Porque Él ya fue crucificado, nosotros tenemos que también crucificar eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Van a crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Vamos a dar una aplauso a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Hoy estuvo fuerte la palabra, pero el Señor quiere que andemos en el Espíritu. Ahora usted sabe, ¿no? Que cuando usted vaya a orar y vengan imágenes y vengan nombres de personas, de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, ¿se acuerdan? Eso, usted ahí comienza una vida de oración en el Espíritu. Una vida de oración espiritual. Y el Señor le va a estar revelando muchas cosas, porque si usted se dedica a orar, Dios le va a meter un montón de gente para la cual usted tiene que orar. Vamos a dar gracias a Dios, amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta alabanza, hermanos. Vamos bien con el horario, pero la gloria de Dios. Y al final vamos a orar para despedirnos de este lugar, pero no de Dios, porque Dios se va con nosotros, amén. Ya lo dijimos en la palabra, Dios no habita en templo hecho por manos humanas, y es honrado por manos de hombres de nosotros, de alguien. Él es Dios Todopoderoso, Él quiere todas las cosas. Vamos, Padre. Gracias por tu amor, Y el Espíritu Santo, gracias por la cruz, a partir de hoy, por lo voy a que orar. has hecho en mí. Voy a orar en el Espíritu Santo. Cristo, por
tienes algo por qué agradecer, levanta tu mano y dale gracias. sea para ti por los siglos